Entonces vamos a comenzar con lo que es el módulo primero de Sagradas Escrituras. Vamos a ver, les voy a demostrar rápidamente la temática de este módulo uno, que son las primeras 15 clases. Vamos a desarrollar hoy el tema que es la Biblia, ya porque es el buen punto de partida para este estudio, es llegar a entender qué son las Sagradas Escrituras. Luego vamos a continuar la formación siguiente viendo lo que es la historia de la salvación, el pueblo de Israel como escenario de la historia de la salvación, la importancia y el contenido de la Biblia, cómo se utiliza la Biblia. Eh, no hay que apenarse si como católico a veces ahorita me cuesta utilizar las Sagradas Escrituras. Eso es algo totalmente normal que nos pasa a todos. No todos sabemos dónde están más o menos ubicados los libros, no todos sabemos tampoco qué tanto versículos tiene, cómo ubicar la nomenclatura bíblica, los significados de algunos puntos, signos de puntuación. Entonces, eso también lo vamos a ver. Luego vamos a ver la inspiración de las Sagradas Escrituras, la inerrancia y la verdad bíblica, la transmisión y la tradición como procesos complementarios, ¿ya? El canon de las Sagradas Escrituras, cuáles son los libros que una Biblia tiene que tener. Y esto es un tema importante porque en el diálogo con nuestros hermanos cristianos no católicos, muchas veces es uno de los puntos de mayor discusión. ¿Por qué? ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Por qué los tiene? ¿Por qué no tiene los mismos que nosotros? ¿En qué momento dejamos de tener el mismo conjunto de libros, etcétera? Entonces ese también es un tema importante. El texto original de las Sagradas Escrituras, principios literarios de interpretación de la Biblia, principios teológicos, métodos para interpretar la Biblia, la palabra de Dios en la vida de la iglesia y el uso de la Biblia en la catequesis. El objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan que la Biblia es una selección de libros que fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor y como tales han sido entregados a la iglesia. Y es la iglesia que nos la da a nosotros también, que ese es un punto importante también. La Biblia no cayó de las manos del Señor Jesucristo en las manos de mí ahora, 2000 años después. O sea, las Sagradas Escrituras me han sido entregadas a mí a través de un proceso y de las manos de la iglesia. Entonces también vamos a ver eso. También vivencialmente nuestro objetivo es que ustedes aprecien la providencia de Dios y ha querido dejarles una carta de amor en forma de libro en las Sagradas Escrituras. Ya más allá de los anuncios, que a veces uno no los entiende, a veces nos puede pasar. Yo veo una Biblia, un pasaje en el cual dice que Dios ama a su pueblo y en otro pasaje veo que están peleando un ejército y que Dios le dio la victoria a uno. Entonces nos podemos asustar y entonces, ¿cuál es el mensaje que estos pasajes nos pueden dar? Vamos a aprender que en el fondo, más allá de las formas de escribir y de las formas de expresarse que son muy humanas y que como humanas se pueden ser muy limitadas, más allá de eso, lo que nos quieren transmitir las Sagradas Escrituras es un mensaje de amor de parte de Dios. O sea, es Dios diciéndonos de todas las maneras posibles que nos ama. Y tan grande era el deseo de Dios por decirnos que nos ama, que no le bastó mandarnos un WhatsApp, nos escribió un libro. Yo recuerdo que cuando comenzaba a querer ser novio de la que hoy es mi esposa, yo le escribía unos mensajes que hoy nadie los leería, pues yo me envié unos WhatsApp así de grandes, un montón, ¿verdad? Y entonces, ella ahí se puede ver que sí era la persona porque los leía. Pero ni aún todo el amor que yo tuve en ese momento me hacía capaz de poder escribirle algo más grande. Podía hacer unos grandes WhatsApp, pero hasta ahí. Dios, el amor de Dios es tan grande que no me mandó un WhatsApp grande, sino que me mandó todo un libro en el cual me está diciendo de miles de formas que me ama. A veces en el desarrollo de las relaciones de pareja, a veces el decir te amo no basta solo decirlo con palabras, a veces los gestos, los actos, y a veces cuando uno dice la misma frase siempre o dice el te amo de la misma forma, como que el otro llega a acostumbrarse y ya no le sorprende tanto. Pues en las Sagradas Escrituras Dios me ha aprendido a decir te amo de mil maneras diferentes. Me lo ha dicho entre reclamos, me lo ha dicho con ternura, me lo ha dicho con desesperación, me lo ha dicho con pasión. O sea, Dios nos dice que nos ama de miles de formas. Entonces es uno de los objetivos de esta sesión, que nosotros realmente seamos conscientes que más allá de todos los demás adornos del mensaje, no nos podemos quedar con los detalles, sino que tenemos que quedarnos con lo que es esencial. Y como fondo y esencia está el amor de Dios. El amor de Dios que nos habla y que nos ama y que nos transforma.
Eso es lo que está en el fondo. Y aún pasajes tan complejos como podría ser, por ejemplo, este en el cual el hombre y la mujer caen en el pecado y cayendo en el pecado Dios les anuncia el castigo, aún en medio de eso, lo que se está desarrollando no es una venganza divina ni un reclamo de Dios. Lo que se está desarrollando ahí es todo un esquema de amor, porque aún en el anuncio de la corrección o de las consecuencias que el pecado tendrá en la vida humana, aún en ese anuncio, Dios no deja de lado el anuncio también de que va a redimir al hombre. Es más, de entrada nos damos cuenta que Dios ni siquiera se plantea destruir al hombre. ¿Ya? Muchas veces cuando la gente nos daña, cuando nos falla, cuando las personas actúan de una manera distinta a la que esperamos, humanamente reaccionamos y deseáramos a veces borrar de un plumazo a la persona, que ya no existiera, o hacerle sentir todo nuestro sufrimiento y hacerlo sentir mal. Dios no ve eso así. En el momento peor del hombre, cuando le falla a Dios de la manera más descarada, en ese momento Dios ni se plantea el destruir, sino que lo que se está planteando es cómo recuperar al hombre, cómo redimir al hombre. Y esto obviamente lo hace a través del anuncio de Cristo que vamos a encontrar en Génesis cerca de ese pasaje anunciando la venida de Jesús. Entonces, aún en los pasajes más complejos, y ya los vamos a ir viendo algunos para ejemplificar, aún en los pasajes más complejos, lo que se esconde atrás de esto es un mensaje de amor de parte de Dios. Quien no lea las Sagradas Escrituras buscando ese mensaje y quien no encuentre las Sagradas Escrituras, ese mensaje, quien no encuentre en la Biblia ese mensaje de amor, realmente no las ha leído. No las ha leído. Porque es imposible leer de pasta a pasta este libro sin llegar a caer en el 20, muy duro hay que tener el corazón, sin llegar a caer en el 20, que esto es una proclamación del amor de Dios, es una proclamación de su amor. Vamos a ver entonces propiamente la temática. Voy a comenzar aquí con los presenciales haciéndoles una pregunta, ¿verdad? Ustedes son el grupo privilegiado porque están aquí junto a nosotros y son los que ven en vivo todo. Y quiero preguntarles qué es la Sagrada Escritura para ustedes. Hermano, un conjunto de libros, gracias. ¿Quién más se quiere animar, hermano? ¿Qué es la Sagrada Escritura para usted? Ok, un conjunto de libros escritos por Dios, interesante. Hermana de blanco. Ok, gracias, muy interesante porque también le dice una acción del Espíritu Santo y que Dios ha permitido que esté por escrito, porque el Espíritu Santo ha hablado en la humanidad de miles de muchas formas y a través de miles de personas y no todo ha quedado por escrito. En las Sagradas Escrituras tenemos como la selección que Dios ha hecho de eso. Muy bien, ¿alguien más? Allá, hermana de azul, perdone que como está en el palco. En el palco y con un color de la selección, ¿verdad? Aunque hoy perdimos, parece, por lo que estaba viendo en redes sociales, pues mis condolencias para los que estaban ahí viendo el partido. ¿Sí? ¿Qué es la Sagrada Escritura para usted? ¿Es la forma en que Dios quiere hacernos entender? Ah, ok, muy bien. Hermano, de camisa ocre. Ok. Es donde la palabra de Dios que nos muestra en la historia de la salvación esos diferentes momentos. Y la verdad es que todo lo que me han dicho está bien. O sea, es parte de la respuesta. Pero vamos a darnos cuenta que la respuesta es un poquito más amplia que eso. Es más que un conjunto de libros. Ya podríamos partir de una perspectiva más equivocada que sería verlo como un simple libro. Ya, sí, hermana, perdón.
los mandamientos de hecho que aparecen en el electro no son para molestar al ser humano, sino que para ayudar a una carga sociotécnica. Entonces, para mí es una cuestión de ayuda psicológica, una cuestión de ayuda emocional, o sea, ayuda emocional para la administración, porque hay una parte de ellos que habla de es algo completo, es una enseñanza completa para que nuestra vida sea ordenada bajo Gracias también, esa es parte de la respuesta, como usted bien dice, la Sagrada Escritura nos marca como unas pautas para llevar una vida más plena, ya una vida más ordenada, una vida más llena de Dios, una vida más realizada de mano de Dios. Entonces también las Sagradas Escrituras tienen como esa guía, podríamos decir. Sin embargo, no podríamos aislar las Sagradas Escrituras solo con una de esos puntos, sino que vamos a darnos cuenta que involucran más cosas. ¿Es solo palabra de Dios la Biblia? O sea, una de las primeras reflexiones que nos podríamos hacer. ¿Realmente las Sagradas Escrituras solo serán palabra de Dios o también serán palabra de hombre? ¿Ya? ¿Ha escrito Dios directamente o ha utilizado a las personas? ¿Y las utilizó de una manera consciente o las utilizó de una forma autónoma o violentando su libertad? O sea, esos son otros elementos que también vale la pena que los vamos a desarrollar a continuación. Significado de la palabra Biblia. Bueno, como Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, basándose en el Concilio Vaticano I en este caso, nos dice que es el conjunto de escritos por inspiración del Espíritu Santo que tienen a Dios como autor y como tales han sido entregados a la Iglesia. Tienen a Dios como autor principal, haría yo el matiz, porque vamos a ver más adelante que Dios no es el único autor de las Sagradas Escrituras. Y esto no es una herejía, ni es un acto de falta de piedad lo que digo. No, es justamente lo que los estudiosos bíblicos han venido narrando y desarrollando como la coautoría humana de las Sagradas Escrituras, donde también el hombre tiene un rol como autor. Obviamente no es el autor principal, ni es el protagonista principal, pero es autor y es protagonista. Entonces, nos basamos en esta definición para ir viendo un poco de eso. La palabra Biblia como tal viene de la derivación de un término griego, biblios, que era el término con que se daba una ciudad fenicia de Gebal, actualmente se llama Yubail. Estas aproximaciones siempre yo hago la aclaración, no hay que tomarlas al 100% porque a veces puede ser que esta ciudad esté muy cerca de donde estuvo ubicada Biblos, pues, pero que estén encima no siempre es así, en muchos casos sí, en algo. Eso era un puerto del Mediterráneo muy importante para el comercio del papiro, que era importado desde Egipto. Nosotros sabemos que en Egipto se cultivaba y se desarrollaba esto, utilizado para confeccionar libros en la antigüedad, ya que esto obviamente le permitía a las personas tener un manejo mejor de este material escrito. Este era uno de los grandes problemas de la antigüedad, era cómo dejar testimonio de las cosas. ¿Ya? Y podemos ver que a lo largo de las civilizaciones, algunas se escribían en piedra, en tablillas, en jarras, y de esa manera trataban de llevar un registro de las cosas que pasaban o de los hechos históricos. Pero esa vulnerabilidad de los medios hacía que lastimosamente esta información en muchos casos se perdiera. Ya, igualmente el papiros viene a revolucionar la industria, digamos, de la información en esa época, pero también es un medio que también se arruina con facilidad. Entonces, eso es lo que ha permitido o lo que ha ocasionado que no tengamos a nuestra fecha algunos documentos de las épocas más posteriores o más o del origen del cristianismo o de la religión judía, porque los medios escritos donde se consignaban normalmente no subsistían al paso del tiempo. De hecho, los judíos habían llegado al punto, en algunos casos, de guardar los escritos de ellos en jarras que las mantenían protegidas de la humedad y de los insectos, para que guardando en estas jarras los materiales pues duraran más tiempo. Y también por tratar con dignidad las escrituras sagradas, ¿no? Para evitar que de repente el rollo de la Torá, donde está la ley del Señor, está el ratón en la noche corriendo encima del rollo, por ejemplo. Entonces, con el afán de guardar su bienestar,
y también de darle un trato digno, pues los judíos llegaban al punto de utilizar ese tipo de protecciones. Con el uso, el nombre de la ciudad pasó al producto, o sea, como el comercio de papiro era tan importante en esta ciudad de Biblos, comenzó a llamarse a esos papiros, se les comenzó a llamar como Biblos o Biblia, en su fórmula plural, los libros. O sea, el libro sería el singular, Biblia es el plural, o sea, de entrada la palabra Biblia me está diciendo que no es uno solo, aunque ya vamos a ver que esto tiene matices. Vamos a ver que eso tiene matices. Nosotros sabemos que en la Biblia no hay un único texto, sino que hay muchos libros. Y vamos a ver eso. Luego el término Biblia pasó literalmente, ya sin entender el plurales, ni traducirlo al latín propiamente, sino que lo tomaron así del griego, pasó literalmente del griego al latín y de este a las diversas formas de las lenguas occidentales modernas, para designar a la colección de libros sagrados de los judíos y de los cristianos. Era una forma de referirse a estos textos. Cabe mencionar que aunque el libro, ahora que hablamos de latín, aunque una de las Biblias más famosas ha sido la Biblia Vulgata, que es la con la que muchos de nuestros papás tal vez crecieron y los sacerdotes de su generación también crecieron, vale decir que la Vulgata no fue la primera versión de las Sagradas Escrituras en latín. Antes de la Vulgata había existido ya unas versiones de la Biblia en latín que eran conocidas como la Vetus Latina, ya con sus diferentes formas. Esta Vetus Latina era una primera versión, podríamos decir, de las escrituras convertida a latín. Pero obviamente habían diferencias a veces, como no había sido un solo trabajo, había diferencias entre las versiones, habían algunas que tenían como muchas deficiencias a la hora de estar estructuradas, y eso llevó a la iglesia y a uno de los grandes santos de la iglesia, que fue San Jerónimo de Estridón, a realizar él una nueva traducción de las escrituras. O sea, él no hizo solo él no se conformó con revisar la Vetus Latina para arreglarla, sino que San Jerónimo, además de eso, estudia los textos originales y en base a esa lectura de los textos originales, hace una nueva traducción de las escrituras, que fue una obra muy buena, una revolución en su época en el tema bíblico. No era perfecta, ya tuvo algunos defectos también esa traducción, pero la iglesia utilizó esta versión por siglos hasta hace muy poco que ha comenzado todo este nuevo florecimiento bíblico que ha propiciado el aparecimiento de muchas más traducciones. Entonces, tenemos en ese se los comento pues porque ahí está justamente la imagen de San Jerónimo, y para que no creamos que todo el tiempo ha habido una sola Biblia, no. Han habido varias versiones de la Escritura que poco a poco se ha ido mejorando la traducción y el desarrollo de todo lo que es darle el formato. Otra cosa interesante que vale la pena comentar en este punto es que las Sagradas Escrituras en un principio no venían divididas en capítulos ni en versículos, sino que teníamos los libros como tal. Y ahí era cosa de los escribas judíos en un principio y de los cristianos primitivos después, el aprenderse más o menos en los rollos dónde estaban los textos para de esa manera poder dar una exhortación o leer un texto en la celebración eucarística o poderlo hacer en algún sacramento. Entonces, obviamente, son cosas que en el principio no estaban y que van a ser aportes de personas posteriores que van a ir dando esos otros elementos. Hoy yo no me imaginaría una Biblia que no trajera los capítulos y los versículos. O sea, sería muy difícil. Hay hermanos que las leen. Yo tuve un alumno en nuestro grupo que tuvimos en el Arzobispado de San Salvador. Tenía un alumno que siempre que yo citaba un texto bíblico en las presentaciones, él sabía cuál era, aunque no estuviera la referencia. Era impresionante, era un predicador católico, un señor muy humilde, pero muy apasionado por la escritura, que tenía ese don, pues él sí sabía agarrar la Biblia y casi que ya sabía dónde estaba. Obviamente yo no pretendo que tengamos un dominio así, aunque sería muy bueno, a nadie le estorbara, les digo, a nadie le estorbara manejar las escrituras de esa forma, pero sí sería muy difícil poder manejar la Biblia hoy en día si no tuviéramos esta división de capítulos y versículos, que fue también un trabajo posterior. En la actualidad, la versión oficial de la Iglesia ya no es la Vulgata. Hay una nueva versión de la Vulgata. Bueno, hubo una revisión en un pontificado, si no me equivoco fue de Pío V, podría haber sido otro papa, me puedo equivocar, pero hubo una revisión que la actualizó y depuró muchos de los limitantes que tenía, pero a partir del pontificado de Juan Pablo II
se hizo una nueva versión oficial que es la llamada Nova Vulgata. Es la Nueva Vulgata, que es la que sirve de base para las nuevas traducciones bíblicas. La Biblia que ustedes ven en las librerías, como la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la Biblia de Idaqué, la Biblia de Navarra, inclusive la Biblia que acaba de salir para Latinoamérica de parte del CELAM, tienen como base el texto de la Nova Vulgata. Son versiones al español del texto de la Nova Vulgata, que es ahora la traducción oficial de la Iglesia. Es como la más correcta. ¿Qué pasa entonces con la Biblia Jerusalén? ¿Qué pasa con la Biblia Nácar Colunga? Son versiones muy buenas. Son versiones muy buenas, son para distinto tipo de público. Ya la versión Nácar Colunga es una versión que le va a gustar mucho a las personas que le guste un español muy fino, muy de antes el español, bien hablado, muy elegante, podríamos decir. Los que estudian con la Biblia Jerusalén, obviamente, lo hacen con una Biblia que es bastante llena de recursos para un estudio, ya para predicadores, para catequistas, para hermanos que dirigen grupos. Es una Biblia muy útil porque tiene una gran cantidad de apoyos geográficos, teológicos y últimamente las versiones más recientes, pastorales. Aunque no es que sea una Biblia pastoral, o sea, una Biblia dada más para ver cómo llevar nuestra vida cristiana, las últimas añaden bastantes elementos de este tipo, entonces la hacen todavía una Biblia muy completa. ¿Qué Biblia es la mejor? Pues la que usted lea. O sea, la mejor Biblia es la que nosotros realmente leamos. Podemos tener Biblias hermosas y las tenemos de adorno en la casa, pues está bien, porque yo no digo, o sea, no es que esté mal que tenga una Biblia bonita en mi casa de adorno, porque eso muestra la identidad cristiana del hogar, pero obviamente una Biblia es para leerse. Y ahí lo ideal es que una Biblia se lea. Ahora, dependerá mucho de para qué quiero utilizar la Sagrada Escritura. Si a lo mejor busco una lectura sencilla para mi grupo de catequesis de niños o para mi comunidad y en la que me reúno para hacer pues de repente una Biblia como la Biblia del Peregrino, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Joven, me puede ser útil y me puede ser suficiente. Pero si de repente yo tengo algo, otro tipo de profundización o de necesidad espiritual, o otro tipo de trabajo o servicio en la iglesia, puede ser que sea mejor otro tipo de Biblia, ¿no? Como la Jerusalén, o como esta Biblia de Idaqué, que también la sacó la Biblioteca de Autores Cristianos, que está unida al catecismo. Es una Biblia que se explica en el catecismo y hace una buena sinergia con él. Entonces, ahí dependerá de para qué la quiero utilizar. Obviamente, yo sí les recomiendo, uno de católico tiene que hacer el esfuerzo de comprarse una buena Biblia. Uno a veces se esfuerza por andar un celular bien bonito, por andar un reloj bien chido, por andar el carro bien nítido, pero descuidamos uno de los temas que es más importante, que es cómo andar nuestra Sagrada Escritura. Ya, y entonces vale la pena buscar y tener una buena Biblia. Obviamente, yo no les quiero decir a nadie vaya a endeudarse, ¿verdad? Vaya a prestar para comprar una buena Biblia. Ahorre, tenga paciencia, pase 2, 3 meses y puede comprarse una Biblia Jerusalén. Yo creo que esa nunca nos viene mal, es bastante completa, pero obviamente si uno no busca profundizar tanto ni va a desarrollar alguna catequesis o algo así, pues otras versiones más sencillas pueden bastar. Hoy en día hay una nueva ola, una nueva tendencia de versiones bíblicas que vienen con guía para la lectio divina, muy buenas también. Si es para reunirnos a orar, si es para orar con la Biblia, esas pueden ser incluso las más indicadas. Entonces, ¿qué tipo de Biblia hay que tener? Pues aquella que se acople a lo que yo pienso hacer con él. Entonces, yo en mi vida he tenido muchas versiones de la Biblia. Hubo una época que Dios me permitió terminar la universidad y en todo lo que conseguía trabajo se tardaba Dios en darme uno. Entonces, híjole, me acuerdo que tenía tiempo libre de sobra y leía una Biblia, compraba una, la leía, la subrayaba y la regalaba, compraba una Biblia, la leía, la subrayaba y la regalaba y así pasé bastante tiempo. Y la verdad es que pues, cada vez que uno la lee aprende algo nuevo. Cada vez que la lee uno aprende algo nuevo. Yo creo que mi primera experiencia con la Biblia, pues, con eso se las comparto, la tuve a los 13 años, cuando yo acababa de mudarme a vivir con mis abuelitos, y mi mamá y mis abuelitos, y no tenía amigos en la colonia, entonces yo llegaba a las tardes a la casa con el afán de ir a comprar unos churritos a la tienda, hacía mis deberes temprano, compraba mis nachos y me ponía a ver la película de las 3 de la tarde. Ese era mi feel, ¿verdad? Mi completo. Y entonces, un día
me tenía sentado, había hecho un gran perol, le eché limón, espero no estar dándole hambre a nadie ahorita, y si alguien está comiendo nachos allá en su casa, pues eh, buen provecho. Entonces, justo cuando iba a comenzar a ver la película, se fue la luz. Y me quedé con mi tarrón de nachos así para comenzar a verla, y me quedé sin hallar qué hacer. Y allí la importancia del testimonio, imagínense qué curioso. Mi abuelo, todas las tardes, un señor con segundo grado, un hombre campesino, todas las tardes, de 80 años ya, grande, salía al corredor de la casa con su Biblia. Una Biblia latinoamericana viejísima, viejísima, no sé cuántos años tendría esa Biblia. O cuando yo la vi, no sé cuántos años tendría. Y él siempre lo hacía. Nunca me dijo, Boris, deberías leer la Biblia. Nunca lo hizo. Pero él todas las veces que estaba en la casa, religiosamente en su tarde, se sentaba y se ponía a leer las historias de Abraham. Le gustaba mucho el libro del Génesis. Ese día que me quedé sin nada que hacer, según yo, lo único que se me vino a la mente fue la Biblia de mi abuelo. Entonces, no de una forma muy piadosa, pero sí de una forma muy importante para mí en ese momento, me levanté, fui a agarrar la Biblia de mi abuelo y la comencé a leer. Y entre nachos, me acuerdo que comencé a leer el libro de Samuel, y entre nachos que me iba comiendo, por eso les digo que no fue la forma más piadosa, pero fue la forma en que Dios me llamó, me leí todo el libro de Samuel esa tarde. Es que me impresionó. O sea, lo leía y sentía que cada vez que terminaba una página no me quería perder la que seguía, y solo me recuerdo que ya casi terminando el libro, casi con el perol de nachos acabado, no sé si fue por la enchilada o qué fue, estaba llorando. Y desde ese día, me acuerdo, cada vez que regresaba a mi casa del colegio, ya no era mi pila ir a comprar los nachos para ver la película. Era ir a comprar los nachos siempre, pero para leer la Biblia, para ponerme a leer la Biblia de mi abuelo. Entonces, cada vez que la he leído desde los 13 años hasta esta fecha, cada vez que la he leído, Dios de verdad que me ha ido hablando de diversas formas y que me ha ido mostrando cuál es su plan para mí. Y yo debo decirlo, es que creo que nunca en mi vida yo pude haber diseñado un plan para mí mejor que el que Él me fue revelando en las Sagradas Escrituras. Es que como decía la hermana allá atrás, es que me mostró el camino que yo debía seguir para ser más feliz, para ser más pleno, para evitarme problemas, pero no solo para evitar lo malo, sino también para hacer el bien a los demás. Entonces, cada vez que la leamos, definitivamente nosotros vamos a ir encontrando un mensaje de Dios. Y si ya la leí 10 veces, la voy a leer 11 veces, pues léala la 11ª vez y se va igual a encontrar con nuevas cosas que Dios nos va mostrando. Yo me pongo a pensar, el niño que leyó, el joven que leyó la Biblia esa por primera vez, no es el mismo que la lee ahora. O sea, todo lo que yo entendía en aquellas épocas, todo lo que Dios me hablaba, ahora es mucho más profundo, es mucho más maduro, es mucho más, es mucho más grande que lo que entendía en aquellas épocas. Y de la misma manera puede suceder con cada uno de ustedes, en la medida que lo vayamos haciendo como parte de nuestro día a día. Esta época de pandemia a veces ha puesto en jaque la fe de la gente. Yo me sorprendo, o sea, hay grupos que ahorita están preguntándose qué pasó, porque éramos 40 y aún en la pandemia se conectaban 35 y de repente hoy solo hay 15, 20. O sea, es una época en mi parroquia pasa de repente que algunos grupos y ministerios la gente simplemente ha dejado de llegar. Como que después de la pandemia o cuando volvimos a salir, como que nos quedamos un poco tibios quizá. Y en algunos casos quizá me he tomado vacaciones de Dios y me siento en modo vacación. ¿Ya? Y eso lastimosamente también puede pasar. Pero a mí me gustó algo cuando mi esposa, nosotros acabamos de tener nuestra hija de 1 mes, cuando comenzó la cuarentena más seria, y nos quedamos encerrados los tres en la casa. Y ella me dijo un día, hoy que estamos aquí encerrados y que no puedo salir, no podemos salir, voy a aprovechar para leer la Biblia. Y yo le dije, vaya, y me había pasado con ella, que yo le había dicho muchas veces, léela, y comenzaba, y luego de repente no lo terminaba un libro, comenzaba otro, y de repente comencé a ver que pasaban los meses y iba libro por libro, y de repente iba por los Reyes, y se pasó a las Crónicas, y yo dije, wow, o sea, eso ha sido una buena forma de aprovechar el tiempo en esta época tan compleja. Y muchos podremos salir de la pandemia y decir, ah, fue una época difícil, fue una época complicada, perdimos mucho en esta época, pero quizá pocos van a poder decir, yo aproveché esta época para estar más cerca de Dios, ¿ya? Porque orábamos en familia o porque
perseveré en la práctica de los actos de piedad que antes no podía, o porque perseveré en la lectura de las Sagradas Escrituras. Ojalá que nosotros seamos de estas personas que en tiempos de adversidad no nos demos vacaciones de Dios, sino que al contrario, lo aprovechemos para estar más unidos a Él. Yo no me asusto de ver que de repente un grupo tenía 60 y de repente le quedan 20. Al contrario, en estas épocas que se sacude el árbol, como dicen, es donde vamos viendo quiénes se han tomado en realidad el compromiso con Dios, que obviamente es un compromiso serio, es que comprometerse con Dios, y vean ustedes en los personajes de la Biblia, comprometerse con Dios no es simplemente decirle aquí estoy. O sea, si yo le digo aquí estoy, envíame a mí, eso implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, formarnos. O sea, porque ¿cómo puedo ir a ayudar a los demás o orientar a los demás si yo mismo a lo mejor no estoy del todo orientado? Entre otro tipo de sacrificios. Entonces, obviamente, en estas épocas se logra ver o se evidencia en muchos casos las personas que se han tomado en serio este compromiso. Hay casos especiales, yo los reconozco. Hay personas que obviamente por situaciones de salud o por realidades muy particulares no se pueden dar el lujo de asistir, pero sí pueden participar a través de los medios virtuales como los hermanos que están aquí conectados. Bueno, ¿qué otro detalle podemos decir de las Sagradas Escrituras? No es un solo libro, sino que es una biblioteca las Sagradas Escrituras. De ahí el término Biblia. La biblos fuera uno, pero Biblia es porque son varios libros. Tenemos aquí una pequeña biblioteca de 73 libros, ya en las versiones católicas, ¿no? Las versiones evangélicas o de cristianos no católicos normalmente tendrán 66 libros, ya debido a que hay una discrepancia de 7 libros. ¿Puede haber una Biblia católica con otro tipo de número de libros? Sí. Algunas versiones de la Vulgata de San Jerónimo incluyen unos libros que, aunque no son parte del canon, fueron traducidos por San Jerónimo porque eran usados en su época. Entonces puede ser que esos encontremos otros libros extra, ¿no? Apócrifos, y que sea una Biblia, entre comillas, católica. ¿Qué otro tipo de Biblia? Hay Biblias antiguas o Biblias más viejitas que a veces combinaban algunos libros, y eso hace que obviamente el número cambie. No es que al final falte un libro, no, están los mismos, pero a veces están unidos de diversa forma. Entonces pueden resultar 71 o 72 libros, pero normalmente una Biblia católica siempre va a tener 73 libros, siempre. Divididos obviamente en estos dos grandes bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras no es una selección literaria, eso es otro punto importante. Aquí no se han tomado criterios de tipo de literatura o de que sea un libro con una gran belleza de prosa o de verso en el idioma judío. No ha sido ese el criterio. La literatura judía es mucho más amplia que la Biblia. O sea, la Biblia no son todos los libros judíos. Ya había muchos libros ya en la época del Antiguo Testamento que nunca pasaron a formar parte del canon de las Sagradas Escrituras o que nunca pasaron a formar parte de la Biblia como tal. Entonces no hablamos de una selección literaria, no están todos los libros de la literatura de Israel y tampoco es una antología de lo más representativo, no es que está como cuando hacen una antología de la obra de algún poeta o de algún escritor, que uno va seleccionando lo mejorcito y para hacer una versión así bastante interesante. Aquí no ha sido ese el sentido. No es ese tipo de recopilación o de biblioteca. No es una versión resumida de las obras más selectas de la literatura judía tampoco. De hecho, si ustedes lo pueden ver, en algunas librerías todavía se pueden encontramos lo que se llaman libros de colecciones de apócrifos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que lo que nos muestra es que había literatura religiosa judía que no pasó a formar parte de las Sagradas Escrituras. Y había literatura religiosa cristiana primitiva que tampoco pasó a formar parte de lo que son las Sagradas Escrituras. ¿Qué es entonces las Sagradas Escrituras? Es una selección de textos en los que el pueblo de Israel, en primera instancia, reconoce lo esencial de su identidad como pueblo. O sea, en primera instancia, esta historia religiosa es historia de Israel. Y ellos, como pueblo de Israel, ven contada toda su vivencia o toda su historia en estos libros, encarnada en personajes, tiempos, lugares y situaciones concretas. Aquí no hablamos de en algún lugar muy lejano, ¿verdad? Como comienzan los cuentos y esas historias, ¿no? Aquí normalmente nos tratan de situar en un contexto geográfico y temporal concreto, sin pretender ser un libro histórico como los de nuestra época. En nuestra época tenemos
toda una forma más concreta para poder ubicar en el tiempo y en el espacio. Y el que todavía sea más acuicioso puede hasta con GPS y coordenadas situar dónde sucedieron las cosas. ¿Ya? En aquel tiempo la Biblia no buscaba eso y sin embargo nos ofrece muchas referencias, tanto geográficas como históricas. Puede tener deficiencias en este aspecto, puede tenerlo la Sagrada Escritura, porque su objetivo, y eso es un punto importantísimo, el objetivo de las Sagradas Escrituras no es acrecentar el saber humano en cuestiones de biología, antropología, zoología, lingüística, geografía ni historia. O sea, la Sagrada Escritura no ha sido escrita para aumentar mi conocimiento en esas áreas, porque para eso obras humanas hay muchas y seguirán habiendo. Las Sagradas Escrituras han sido escritas para poder darnos un mensaje religioso. Ese es el objetivo principal de las Sagradas Escrituras. Todo lo demás que está ahí es un instrumento para poder darme a mí ese mensaje religioso, que obviamente es el que discutíamos al principio, ¿no? Es un mensaje de amor de Dios por la humanidad expresado de diversas formas. ¿Quién es el autor de las Sagradas Escrituras? Y aquí muchos decíamos al principio, es que el autor es Dios, y definitivamente que Dios es el autor, pero no es el único autor en esta obra. Vamos a ver más adelante que incluso el tema de la autoría de los libros bíblicos es mucho más complejo de lo que uno puede pensar. Muchas veces nos podemos haber escuchado, ¿no? Porque antes se manejaba en la catequesis así porque era una forma más sencilla de enseñar estas cosas. No había también elementos para profundizar más. Pero antes se decía, por ejemplo, ¿no? En base a lo que los mismos judíos decían, es que los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés. ¿Se recuerdan? Y nosotros hoy sabemos que eso no fue así. Pueden haber habido algunos textos de la época de Moisés en las cuales él haya tenido alguna influencia directa, es posible. Pero el libro como tal del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de los Números, de Deuteronomio que nosotros tenemos hoy en día, muy difícilmente, o más bien casi imposible, podría adjudicarse solo a un autor. Ya no hablemos de Moisés. Sería muy difícil solo adjudicárselo a un solo autor. Ya identificarlo con Moisés es otra cosa. Pero ahí estamos hablando de textos que se han elaborado en un lapso de tiempo, a veces de siglos, donde han intervenido, siempre con la guía del Espíritu Santo, una pluralidad de personas, ya en las cuales ellos se han encargado de recopilar los fragmentos orales, de darles una interpretación en algunos casos, de complementarlo con otras tradiciones y todo lo que vamos a ver más adelante al estudiar el Pentateuco como tal. Pero entonces solo en ese caso nos damos cuenta que humanamente hablando no podemos hablar de un solo autor en estos libros, de un solo escritor, no podríamos hablar de un solo escritor, sino que hablamos en muchos casos de la colaboración de varios. Hay otros libros donde es más fácil poder identificar a un solo escritor, como en las cartas católicas, como en la carta de Pablo, como en las cartas de Juan. En las cartas obviamente es mucho más fácil identificar cuál fue el autor. Y hay en otros libros también, pero van a haber otros libros que han sido elaborados por la colaboración de varias personas, siempre guiados con la ayuda del Espíritu Santo. Es que si aislamos el Espíritu Santo de esto, híjole, se nos destruye todo. Si el Espíritu Santo no ha guiado a estos hombres y no les ha ayudado con la inspiración a estas personas, no tendríamos cómo poder creer en nosotros que esta es palabra inspirada. Pero nosotros sabemos y creemos, y por eso la iglesia es cuidadosa, o fue muy cuidadosa a la hora de definir el canon bíblico, para poder ver cuáles de los textos de la época tenían realmente la huella del Espíritu Santo en ellos. Eso fue un trabajo muy importante, qué parámetros tomó la iglesia en esa época, los veremos también más adelante. Entonces, ya de entrada, humanamente hablando, es complicado hablar de un solo autor, pues la Biblia va a tener 2 autores principales. Dios va a ser el autor principal de preferencia, o sea, Dios es el autor fundamental porque obviamente Él es el de quien viene el mensaje, pero también el ser humano es autor de las Sagradas Escrituras. El hombre también aporta en la construcción del mensaje de Dios. Y esto es fácil de entender cuando ponemos un ejemplo tan sencillo como la misma catequesis o la predicación. Porque si yo soy predicador o soy catequista, Dios me puede inspirar un mensaje. Yo puedo darme cuenta de repente que en mi comunidad hay muchas personas que viven con miedo, por ejemplo. Y en oración o a través del Padre o a través de los coordinadores, Dios me puede decir que Él quiere que yo le dé un mensaje para quitar el miedo en las personas. Entonces Dios inspira el mensaje,
Pero obviamente ese mensaje se tiene que hacer carne, tiene que tener huesos, o sea, ese mensaje no se puede quedar en ideas, se tiene que concretizar. Y Dios no me va a agarrar a mí como un megáfono para hablar Él y que yo solamente esté siendo testigo de lo que pasa. O sea, Dios cuando utiliza a un autor inspirado o cuando inspira a alguien para escribir un libro de la Biblia o para dar una catequesis o una prédica, cuando efectivamente es usado por Dios, Dios utiliza todo lo que esa persona es. O sea, Dios le da un mensaje, pero los ejemplos, la forma de expresarse, las frases, la dinámica de hablar va a ser aportada por esta persona. Y por ponerles un ejemplo, si el señor que va a dar la charla es médico, muy posiblemente el mensaje que Dios le ha dado, que efectivamente es de Dios, lo transmitirá él utilizando los elementos que él conoce y las realidades que él conoce, porque eso es lo que él realmente es como persona. Y eso es hermoso lo que hace Dios, porque Dios no utiliza al hombre como que fuera un sacapuntas o como que fuera una trompeta, sino que Dios cuando nos usa para una misión, realmente nos hace colaborar en ella, al punto que el producto de esa inspiración divina es tan de Dios y tan de hombre como puede ser. Y así como cuando usted, y a veces uno le pasa, a mí me ha pasado, he terminado la prédica, he terminado la catequesis, y yo a veces digo, Dios mío, de verdad es tuya la gloria, porque yo no sé de dónde salió todo este mensaje, pero realmente hay mucho de mí que fue ahí, mis ejemplos, mis vivencias, mis experiencias, mi emotividad, mi forma de expresarme, todo eso lo aporto a la hora de dar un mensaje. Y también el que escribe las Sagradas Escrituras, cuando recibe el mensaje de Dios, aporta todo lo que él es. Y por eso tenemos tanta diversidad en la Biblia a la hora de ver géneros literarios. Ya, porque Salomón, cuando Dios le inspiraba algo, híjole, él podía usar poesía, porque obviamente él era una persona con esos recursos, esas cualidades. Y David podía hacer salmos y canciones, pero a lo mejor a Moisés eso no se le daba tanto. Y él no se escribiría de otra forma, por poner un ejemplo así figurativo. O San Pablo utiliza una retórica diferente, ya utiliza una exégesis bíblica profunda. San Pablo es especialista en tomar himnos cristianos, retocarlos teológicamente y ponerlo en sus cartas también. Así que algunos de los pasajes de las cartas de Pablo que nosotros leemos originalmente realmente eran cantos. O sea, originalmente eran cantados, no leídos esos fragmentos. Y él toma el canto cristiano primitivo y le da unos retoques en base a lo que él quiere decir y lo deja todavía mucho más hermoso. Entonces, el hombre es autor porque el hombre también aporta en el mensaje. Pondrá sus ejemplos, pondrá su vida, pondrá su forma de expresarse y su forma de sentir. Uno ve el profeta Amós, ¿y qué ejemplos usa el profeta Amós? El profeta Amós es un hombre de campo, es un hombre ganadero, y en sus profecías utiliza su forma sencilla de hablar y los ejemplos que él conoce. Y vemos a Ezequiel o vemos a Isaías, que son personas del clero, gente muy formada y muy preparada intelectualmente, y sus libros tienen un desarrollo diferente al de Amós. Y sin embargo es el mismo Dios que es autor de todos, pero que utiliza diferentes personas para dar su mensaje. Lo mismo que hace aquí con nosotros. Este mismo tema, cuando lo den ustedes un día, o si se animan a darlo ustedes un día, van a usar sus propios ejemplos y su propia forma de ver las cosas. Y todas las experiencias que Dios ha permitido en sus vidas hasta el día de hoy, o hasta el día que lo hagan, serán en muchos casos permitidas para que sean buenos transmisores de su mensaje. La afirmación del Concilio Vaticano II es clara y contundente cuando nos dice: los libros de la Biblia tienen a Dios como autor, en cuanto están escritos por la inspiración del Espíritu Santo. Dios es el autor principal, pero hay también un autor secundario, que es el hombre. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, porque de él viene el mensaje, pero es palabra de hombre porque toma la forma de la inteligencia y de las manos humanas. Dios es como el corazón del mensaje. Si Dios no me inspira un mensaje, por mucho que yo sepa escribir, no voy a poder poner un mensaje suyo. Por mucho que yo sea bueno para hablar, voy a hablar, como dice un amigo mío, carburo, no voy a decir nada sustentable. Vamos a hablar paja, como dice, algo que no pesa. Y muchas veces, a veces lastimosamente, en la catequesis, en la predicación o en la oración, cuando improvisamos, cuando no preparamos, cuando no le damos a Dios el tiempo, eso es lo que llegamos a hacer. Llegamos a dar aire, a dar paja. Llegamos a dar nuestra palabra y no su mensaje. Por eso, lo fundamental, lo principal,
Es la inspiración de Dios, es el mensaje de Dios, por eso ese es el corazón. Si el mensaje de Dios está ahí, puede ser un gran sacerdote el que dé el tema, puede ser el hombre más sencillo el que dé el tema, y el mensaje va a causar impacto. Si no está el mensaje de Dios, podemos tener todos los recursos del mundo, los mejores medios electrónicos, la mejor forma de hablar, la mejor dicción, y eso no va a tocar ningún corazón. No va a lograr convertir a nadie, ni acercar a Dios a nadie, ni producir frutos espirituales para nadie. Por eso lo principal es siempre buscar el mensaje de Dios. Es el corazón. Obviamente, el hombre va a ser aquí como el instrumento, pero no es un instrumento solo pasivo. No, el hombre también aporta realmente. Esta es palabra de Dios, pero con lenguaje y sentir de historia humana. Por eso refleja el estilo y el carácter humano de aquel que lo ha escrito como un instrumento de la revelación. Hay personas que piensan que Dios le dictaba a los profetas como desde una ventana. Isaías, capítulo 1. Y esa no es la forma en que Dios utiliza a las personas para escribir su mensaje. Esto va en la revelación de Dios o la inspiración divina, es un proceso más complejo que requiere que involucra, diríamos, toda la vivencia espiritual de la persona. En algunos casos habrá hecho Dios así tan claro, sí, es posible. Pero en muchos casos Dios no nos comunica su mensaje de una forma tan clara, al menos no de una forma tan clara como estar hablando aquí ustedes y yo a través de estos medios, sino a través de muchas otras situaciones que va ocasionando en nuestras vidas. Dice las cosas de Dios la Biblia con las palabras de los hombres. En la redacción de los libros de la Sagrada Escritura, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores. Esto es importantísimo. Lo que se escribió en la Biblia es todo y solo lo que Dios quería. Todo lo que Dios quería y solo lo que Dios quería. Se pudieron haber escrito más cosas en la Biblia, se pudieron haber escrito más cosas. Y no tendríamos un libro así, tendríamos un libro de bueno, yo tengo una Biblia de este tamaño también, pero podría ser una Biblia mucho más grande, solo de revelación de Dios, y Dios se ha revelado muchísimo. Sin embargo, lo que está en la Biblia es solo y todo lo que Dios quería que se nos revelara a nosotros. Hay muchas cosas que Dios ha hecho que a lo mejor no tuvo a bien que nosotros las supiéramos. Yo he tenido una duda existencial toda mi vida cristiana, que es saber qué fue lo que Jesús escribió cuando se agachó a escribir en la arena cuando habló con la mujer pecadora. Toda la vida me lo he preguntado. Muy posiblemente el que vio ese momento y que le contó a la comunidad y a los evangelistas ese pasaje, tal vez no sabía escribir ni leer, y por eso vio lo de Jesús y no entendió lo que estaba escribiendo. Hay quienes dicen que esa es una interpretación un poco más profunda, pero es posible que interpretaron el gesto de Jesús escribiendo en la arena como una referencia a un salmo o a una profecía de Jeremías que decía que el nombre de aquellos que rechazaron a Dios fue escrito en el barro. Es una interpretación, pero no sabemos realmente qué fue lo que escribió Jesús. No lo sabemos. Y eso pudo haber sido importante, pudo no haberlo sido, pero eso no fue algo que Dios quisiera que yo supiera. Porque para mi salvación tal vez no era trascendental que lo supiera. No todo lo que Dios hizo lo sabemos. En la Biblia tenemos todo aquello que nos va a servir para nuestra salvación. Este procedimiento de Dios es fruto de su condescendencia y de su bondad. Es la manera de darse a entender a los hombres. Dios se revela hablando en palabras humanas, en lenguas humanas y en historias humanas, como lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esto es así en parte porque la naturaleza humana nos hace tomar más en serio un mensaje con el que yo me pueda identificar. Y les pasará. Si de repente viene una persona y le dice, supóngase que alguno de ustedes estudió medicina o leyes, y la persona que viene le dice, yo soy abogado, yo me empiezo a identificar con la persona, porque vemos elementos en común. A un grupo de jóvenes les llega a invitar para algo una persona más adulta, pues sí, qué bien. Pero les llega a contar algo otro joven, genera identidad. O sea, yo a veces soy más receptivo al mensaje porque esa persona me genera una identidad. Voy yo a oír un testimonio de alguien que ha pasado lo mismo que yo he pasado, y desde el momento que yo veo que esa persona realmente sabe de esa circunstancia, estoy totalmente abierto a escuchar su mensaje. Dios, que nos ha creado,
sabe que si solo nos hablara cosas divinas y no usara un lenguaje humano para hablarnos, posiblemente fuera más difícil que nos abriéramos a Él. Por eso además los autores humanos son importantes, porque encarnan ese mensaje y nos hacen a nosotros estar más abiertos a ese mensaje. O sea, para que veamos de la pedagogía y a la vez la misericordia de Dios. Porque Dios podría decir, pero al final este mensaje es para su bien. Si no lo entienden es problema de ellos, no tengo por qué estarme forzando más. Pero Dios no piensa de esa forma. Dios realmente siempre quiere hacernos lo mejor posible, lo más fácil posible. A pesar de la diversidad de autores de la Biblia o de estilos, épocas y contenidos, la Biblia es un solo libro. Aquí pareciera una contradicción con lo anterior. Es un solo libro en cuanto a que tiene un solo autor, aunque esté compuesto por bastantes libros. Es uno porque es el Espíritu que lo ha inspirado y uno es la palabra de Dios que se expresa en todas sus partes. Por eso no se puede leer un texto aislándolo del resto como hacen los fundamentalistas. Hay gente que lee solo un pedacito de la Biblia y ya con eso basta. Y me lo aprendo de memoria y eso basta. Y eso pasa en los cristianos no católicos y pasa en los católicos también. Hay gente católica que nunca ha leído las escrituras completamente o en contexto y solo se queda con un versículo, dos. Y claro que conocer uno o dos versículos es bueno. Y si son valiosos, importantes, nos han marcado, es especial. Pero no nos podemos quedar solo con eso. Tenemos que tener todo el regalo, todas las sagradas escrituras. Ya es como que un par de enamorados a la hora de conocerse le dijera, no, mira, no me contés todo lo de tu vida, solo contame lo de ayer. Y le cuenta lo de ayer, pero qué falta de amor es no querer conocer todo lo demás. También así es con Dios, cuando solo me quedo con lo poquito que me gusta y no quiero conocer todo lo que Él tiene por decir. Los protagonistas de la Biblia, así como hay dos autores, también hay dos protagonistas principales. Porque uno también puede pensar, el protagonista es Dios. Sí, pero también el hombre es protagonista. Pero eso y más lo continuaremos viendo en la siguiente formación, porque ya llegamos a la hora y no voy a abusar de su tiempo. Voy a dejar nada más unos minutos por si alguien tiene una duda acá, tanto en Zoom como aquí presencialmente, y luego haremos el cierre. Aquí está Griselda también, que seguramente nos va a aprovechar de dar alguna indicación más. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Por eso, pero hay varios parámetros para definirlo. O sea, a la larga el motivo de fondo es ese. No ha reconocido la Iglesia en estos libros la huella del Espíritu Santo que les haría ser inspirados por Dios. Son muy diversos los libros apócrifos. Algunos libros no fueron reconocidos porque obviamente introducen doctrinas contrarias a la fe, contrarias a lo que Jesús y los apóstoles enseñaron y que la Iglesia transmitía, como son todos los evangelios gnósticos o toda la literatura gnóstica, por ejemplo. El movimiento gnóstico, que es anterior al cristianismo, vio en el cristianismo una forma de llegar a la gente sencilla, porque el gnosticismo se pinta de estar destinado a las élites, pero obviamente eso lo hacía ser muy reducido. En el cristianismo los gnósticos dijeron, hey, aquí podemos llegar a la gente común. Y entonces muchas veces mezclaban sus enseñanzas con verdaderas cosas de Jesús y hacían como una mezcla que confundía a la gente y en muchos casos extraviaba a las personas en la fe. Por eso este proceso también no lo hacía cualquiera, pues los obispos y luego ya en comunión la iglesia veían estos escritos sospechosos, los estudiaban y terminaban definiendo o al menos prohibiendo su lectura para los fieles. Ya, no porque la iglesia quiera decir yo te tengo el derecho a decir que leas o no, sino desde una visión de padres, una visión paternal que era la visión original de los obispos. Como padre de la comunidad, él debe cuidar al pueblo de Dios y debe cuidar que el mensaje que le llega sea correcto. Por ponerles un ejemplo, algunos evangelios gnósticos pintan a Judas como el mejor discípulo porque la visión gnóstica es que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Esa es la visión gnóstica. Entonces, en el evangelio de Judas, ahí tenemos a Jesús que se siente mal porque todo su ser divino está encerrado en un cuerpo. Y entonces, para que Jesús fuera lo mejor posible, tendría que liberarse del cuerpo. Y solo el único que entiende esto es Judas, y por eso Judas lo entrega para que lo maten. Es una visión de Jesús totalmente distorsionada. ¿Ya? Entonces, obviamente, los obispos, cuando comenzaron a ver en sus feligresías
estos libros y los llegaron a ver, dijeron, este no es el Jesús que los apóstoles y que la iglesia nos ha enseñado. Por consiguiente, estos libros son peligrosos. Ese en el caso de los gnósticos, pero hay otros libros que introducen otras cosas. Hay algunos evangelios de la infancia de Jesús que nos pintan lleno de supersticiones a Jesús y nos presentan a un Jesús que, por ejemplo, un amigo lo llegó a empujar y entonces Jesús lo mató. Usa su poder sobrenatural para matar. Eso es totalmente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Cuando Cristo hace un milagro, no solo lo hace por hacer el bien, que ya es un buen motivo para hacer el milagro, sino que además va revelando quién es a través de los milagros. Pues matando a alguien no se cumple esto, ¿me entiendes? Se da un mensaje distinto. Entonces, ante ese tipo de literatura tan diferente, los obispos de la iglesia comenzaron a decir, esos libros, cuidado. Y entonces comenzaron a hacerse las listas oficiales para proteger. Sin embargo, esto siempre no fue un proceso orgánico, sino que más era respondiendo ante las situaciones. Las listas ya concretas, definitivas, se hacen únicamente a raíz de la protesta. Ya cuando se desata la protesta en Europa, todo el movimiento protestante, se ve la necesidad de dejar dogmáticamente establecido, a través de una resolución dogmática, cuáles son los libros de la Biblia. Hasta ese momento, hablamos de 500 años, pero no quiere decir que antes de eso no hubiera el canon. Sí, había el canon, pero no estaba definido dogmáticamente. Entonces, pero los parámetros más concretos, como el origen apostólico de los escritos, la concordancia con la fe católica, el uso de la liturgia, todos esos detallitos los vamos a ver más adelante al ver el canon. Pero para más o menos ya ubicar en la respuesta, pues es así. ¿Alguien más? ¿Por acá? En el Zoom, hay preguntas en el Zoom, que no puedo ver aquí en el chat. ¿Hay algún? ¿Cómo? Nombre de la Biblia que mencionaste al principio, ¿cómo viene a Jerusalén? Porque están hablando de sí, o la nácar colunga, que es un español más elegante, digamos, porque es un español más viejo. Ya, y entonces tiene esa, hablen vosotros. Tiene buenos recursos didácticos también, buenos comentarios, es una Biblia muy segura, aunque ya está algo viejita, necesita una actualización. ¿Alguna otra pregunta? Hay tarea, dice. Bueno, ahorita no les voy a dejar tarea porque vamos a irla viendo al final de la sesión y todavía falta un poquito, pero tampoco crean que va a ser algo tan difícil. Eso lo vamos viendo la próxima sesión. Ya para cuando terminemos esta sesión que hoy quedó un poco comenzada. Alguien dice, tengo 2 preguntas. Si quieren, las vemos rapidito y con esas terminamos ya para hacer la oración de cierre. ¿Cuáles serán? ¿A qué canon pertenece o a qué canon a la Iglesia Católica sujeto? ¿A qué canon pertenece? ¿A qué canon pertenece? La Biblia católica. ¿A qué canon pertenece la Biblia católica? Correcto. Bueno, de hecho, perdón hermano que se me corte el audio y no lo logro escuchar del todo, pero creo que más o menos ubiqué su pregunta. Bueno, en el tiempo de Jesús, para hablar una cosa, los cánones de la Biblia, las listas oficiales de la Biblia, no han existido desde la época del cristianismo, ya existían desde antes. De hecho, en la época de Jesús habían 2 versiones del canon bíblico que se utilizaban en esa época. Eso lo vamos a ver ya en el tema del canon, pero para adelantar un poco, creo, en relación a la pregunta del hermano, había en la época de Jesús un canon llamado el canon palestinense y otro llamado el canon de Antioquía, el canon alejandrino. La diferencia entre estos cánones estaba básicamente en el origen de donde habían sacado la lista de libros. En Palestina se utilizaba un canon de 39 libros, que eran los libros que en esa época se tenía constancia habían sido escritos en el idioma hebreo. Esos eran los 39 que se tenían. Y sin embargo, había una traducción de la Biblia judía, ahí no había Nuevo Testamento, había una traducción de la Biblia judía
que tenía 46 libros, que estaba escrita en griego, que era el que utilizaban los judíos fuera de Palestina. Entonces, en la época de Jesús existían estos dos conjuntos de libros. El canon de 39 que se usaba dentro, que lo usaban los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y el canon de 46 que estaba utilizado afuera de Palestina, y en Palestina lo usaban los fariseos. Entonces, estos dos cánones de la Biblia eran los que existían en tiempo de Jesús. La Iglesia Católica utiliza el canon de 46 libros, o conocido canon de Alejandría. ¿Por qué? Porque cuando hay citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, por las variantes de esa traducción, se puede identificar que fueron sacados de ese libro. Entonces, por eso la Iglesia lo utiliza. Ahora, hay algunas personas que tienen también, bueno, hay algunos, normalmente los cristianos no católicos, hacen algunas observaciones a este punto, pero los vamos a desarrollar para profundizar cuando veamos el tema propiamente del canon. Ahorita ya sería quitarles quizás demasiado su tiempo, pero más o menos por ahí va, hermano. Y luego el canon del Nuevo Testamento, ese sí es común para católicos y no católicos, porque se toman en cuenta siempre los 27 libros aprobados por la Iglesia. Sí. Okay. Sí. ¿Cómo está? Con respecto a los libros de María Magdalena, se consideran apócrifos. Sí, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio copto de la infancia de Jesús, el Evangelio de José, bueno, el Evangelio de Felipe, toda esa literatura se considera apócrifa porque va en una dirección diferente a la enseñanza que la Iglesia ha transmitido a través de los siglos desde los apóstoles. Si tú lees los libros o si has tenido la oportunidad de leerlos, realmente te das cuenta y has leído la Biblia también, son mensajes totalmente discordantes. Yo al menos en mi juventud dije una vez, porque no era católico de joven, dije, vi en la biblioteca de mi universidad, vi los evangelios apócrifos y dije, hoy voy a descubrir todo lo que la Iglesia me ha escondido. Ya había leído la Biblia y después cuando comencé a leer los evangelios apócrifos y los leí, me quedé definitivamente es otra cosa. O sea, por primera vez en mi vida dije, de verdad que la Iglesia Católica tenía razón en considerar estos libros como no inspirados por Dios. Tenía razón. Y eso en ese tiempo no tenía mayor formación católica, pues solo había leído las escrituras. Bueno, hermanos, cualquier otra duda o comentario, no tengan pena, mándenme al WhatsApp y yo se las contesto. Aquí los hermanos presenciales y están que se necesitan salir. Ha parado la lluvia también un poquito. Así que, bueno, ahí se les envió ya la diapositiva y no sé si hay cualquier cosa, cojo información con Griselda. En el correo se lo escriben a ella y ella les va a contestar.